agua que rodea las moléculas hace que cuando un sustrato se vaya a unir a una enzima, tenga que esta agua salirse. ¿Y cómo se logra? Porque las interacciones entre el sustrato y la enzima tienen que ser más fuertes que la interacción entre el sustrato y el agua y entre la enzima y el agua. Así que aquí hay una energía también involucrada que tiene que ver con interacciones. Si esta interacción no es muy fuerte, entonces nunca se van a juntar. ¿Por qué? Porque esta agua está impidiendo que se acerquen. ¿Ya? Bien. Propiedades coligativas del agua. Habíamos visto 4, en realidad son esas 4, ¿cierto? Presión de vapor, punto de fusión, punto de ebullición que varía y presión osmótica. ¿Sí? Recuerden que la osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. Y recuerden que las propiedades coligativas varían con la concentración de solutos disueltos en la solución. No con el tipo de soluto, sino que con la cantidad de partículas. ¿Sí? Concentración molar. Osmolar. Osmolar. Porque tiene que ver con partículas. La molaridad era moles del compuesto completo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un mol de NaCl, 1 molar, en agua, esto va a ser Na más Cl menos. Por lo tanto, esto es 1 molar y es 2 osmolar. Que es el doble. ¿Sí? ¿Por qué siempre nos acordamos de la famosa osmosis? Porque piensen ustedes que la gracia de una membrana que tiene entre medio esta zona hidrofóbica es que puede separar lo que está fuera de lo que está dentro. Y como lo puede separar en el fondo, pueden pasar adentro de las células cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando afuera. ¿Sí? Imagínense ahora una célula bien básica, esa que está ahí. Y tengo NaCl, NaCl, NaCl. Y agua. Agua aquí y agua allá. En esa condición, ¿hacia dónde se movería el agua? Hacia afuera, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la célula? Tiene transportadores que lo que hacen es meter NaCl para adentro y tiene que ser la misma cantidad. O sea, hacer concentraciones equivalentes. ¿Sí? Moléculas chicas. ¿Qué moléculas chicas pueden atravesar la membrana plasmática? Gas. Solo gas. ¿Se fijan? Y algunas que sean hidrofóbicas, pero que sean pequeñas. ¿Sí? E imagínense que la célula ahora quiere hacer algo allá adentro y por lo tanto tiene una proteína muy grande. ¿Hacia dónde se movería el agua en ese caso? Hacia adentro. Hacia adentro. Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas afuera y solo una adentro. Y la osmosis, la presión osmótica y la osmosis depende solo del número de partículas. Pero supónganse ustedes que la célula no quiere esta proteína ahora. Quiere hacer una chiquitita. Aquí va a meter más aminoácidos, ¿cierto? Lo que va a hacer esa célula es tomar esta proteína y romperla en muchos aminoácidos pequeños. Muchos. No necesita el agua. Y con algunos de esos va a armar una proteína chica. ¿Hacia dónde se mueve el agua ahora? Hacia afuera. ¿Hacia afuera? No, se mantiene. ¿Se mantiene? No, igual No, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas y adentro tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1000. Entonces tiene que mover hacia adentro. ¿Qué le pasaría a esas células si se mueve el agua hacia adentro? Se hincha. Se hincha y se revienta. satura. No, se satura. Parece que saturación es cuando hay mucho soluto en agua. ¿Qué va a pasar? Eso. Citólisis. Citólisis, ¿cierto? Se va a reventar. Medio. ¿Cómo hace entonces la célula para no reventarse cuando degrada una proteína y genera muchos aminoácidos
Y en el intertanto está recién empezando a armar la otra. ¿Cómo lo hará para no reventarse? Porque el agua empieza a entrar al tiro. ¿Equilibrio? ¿Cómo? ¿Se divide? No. No. Empieza Porque a- para que se divida tendría que tener más membrana. Genera muchas proteínas. Porque si no, si me divido con esa cantidad de membrana, voy a tener dos células chicas. Una con la proteína y millones de aminoácidos, otra con millones de aminoácidos. Millones, mil. Y las benditas 6 partículas de helio. No le conviene dividirse tampoco. Pasa lo mismo. Cada una de esas se reventaría. Y una que ¿Qué le conviene hacer? eliminar lo que no necesita dentro de la célula. Esa es una opción. Transportar. Sacar aminoácidos para allá. Pero sacar aminoácidos le cuesta energía. Lo- Tiene que Que quede mejor. transportarlos. Así es que lo que hace en realidad es más sencillo. En vez de estar en un medio que tiene poca sal, lo que hace es estar en un medio que tiene muchos minerales, muchas sales minerales, y parte de esas sales minerales también están metidas aquí adentro. Entonces lo que hace la célula es que pone un canal Ah, de una proteína y por ahí se mueven los iones. Por eso la célula adentro y afuera tiene sodio, cloro, potasio. ¿Se fijan? Para poder mover los iones cuando pasan estas cosas aquí entre medio. Los chocos. funciona como conductor. No como conductor, funciona como Transportador. regulador de la osmosis. O sea, ese tipo de canal proteico es un regulador osmótico. En el fondo. Muy bien. Sí. ¿Se fijan? Entonces, mientras más cosas quiera hacer una célula, más soluciones tiene que buscar a los problemas que se enfrenta con la química. Solo con la química. ¿Se fijan? Y por eso las células son tan complejas. No son complejas para que nosotros lo pasemos chancho, ¿se fijan? O sea, las células son complejas porque quieren hacer aquí adentro Para algo sobre- especial. Para sobrevivir. Exacto. Sí. O sea, cumplir las funciones vitales en él. Y cada vez que hacen eso, generan como un disturbio químico. Y ese disturbio químico tienen que arreglarlo con lo que hay por fuera. Por eso, la vida no solo se desarrolla donde hay agua, sino que por eso también se desarrolla donde hay agua con sales minerales, que puedan de alguna manera intercambiar para que no haya problemas con la osmosis, que es un problema químico y no otro. Entonces, súper bien tener una separación aquí, que en el fondo es la membrana plasmática, que deja un medio acuoso adentro y un medio acuoso afuera. Súper bien, pero súper mal si en el fondo estoy generando o cambiando las propiedades coligativas de adentro y de afuera. Y para eso es que la célula desarrolla transportadores, canales, poros, porque el agua sí puede atravesar solita, ¿se fijan? Los gases pueden atravesar solitos. Así que otra cosa que podría hacer es tratar de sacar gases. Generar gases de esos aminoácidos y sacarlos, ¿se fijan? Esa sería otra opción. Mientras está generando energía dentro, puede producir gases que salen. Exactamente, ¿se fijan? Y por eso pasan tantas tonteras en él. Más encima, una célula sola no es capaz de sobrevivir mucho tiempo si es que yo cambio el ambiente drásticamente. Si yo cambio el ambiente y hay una sola célula, caput. Porque ¿cómo se va a adaptar con tanta cosa? Tienen que haber más células para regular el ambiente. Y por eso los seres vivos en el fondo pluricelulares Pluricelulares. viven más tiempo, porque pueden responder a los cambios del ambiente más eficientemente. Y para responder a los cambios del medio ambiente más eficientemente, tienen que tener células especializadas que hagan algo. No tiene sentido que sean todas iguales. ¿Se fijan? Esa es la complicación de la vida. Y ahí viene la química, que nada que hacer porque no tiene que ver con la vida, la biología, que en el fondo es la explicación de estos seres vivos, y cómo sobreviven ahora es la bioquímica. Recordarles un poco la ionización del agua. Acuérdense que el agua se ioniza, ¿No? el agua se ioniza en el agua, o sea, a sí misma. Genera protones e hidroxilos, ¿cierto? Aquí tienen el ejemplo. Uno de estos es capaz de unirse a un agua y a esto le llamábamos hidronio, ¿se acuerdan? Y lo simplificábamos así, poníamos el protón nomás y el OH, como está ahí arriba, pero lo que en realidad pasaba era esto, ¿sí?
Y esas cantidades de estas dos moléculas eran pequeñitas, pequeñitas. Uno por 10 a la menos 7. Ahí está. No me acordaba que le había puesto esta cosa. ¿Sí? Eso es lo que ocurre con el agua constantemente. Además de tener puentes de hidrógeno, además de cohesionarse o separarse, etcétera, etcétera. Y a partir de esta ionización del agua, nosotros habíamos visto en química, ¿cierto?, que podíamos establecer una escala de pH, donde cuando teníamos concentraciones de protones súper altas, teníamos pH súper bajos. Y cuando teníamos concentraciones de hidroxilos súper altos, teníamos pOH súper bajos, pero pH súper altos. ¿Sí? Y por lo tanto el pH, ¿para qué nos servía? Para saber la cantidad de protones o de hidroxilos que estaban dando vueltas en una solución con agua. Bien. Esto era solamente para mostrarles que, no se les olvide, la sangre humana y las lágrimas son un poquitito básicas. Ahí, 7,4 era el pH. ¿Sí? Que la saliva es ácida, por ejemplo, y muchos alimentos son ácidos. Y eso no significa en el fondo que sean corrosivos ni nada por el estilo. Miren, el jugo de limón tiene un pH 2. Por lo tanto, el pH solo nos va a decir cuántos protones hay, pero no nos va a decir qué tan corrosivo es un ácido. ¿Sí? ¿Y qué dice que es corrosivo? ¿Qué dice que es corrosivo? La naturaleza química misma del ácido. Si es un ácido fuerte, por ejemplo, súper corrosivo. Ah, claro. Si es un ácido débil, no tanto. Si es un ácido orgánico, no es corrosivo, pero puede hacer variar el pH. Si es un ácido, por ejemplo, Igual tiene. de halógeno, como el flúor, cloro, bromo, yodo, súper corrosivo. ¿Ya? Bien. Y lo mismo para arriba respecto de... Fíjense que son alimentos básicos, no hay casi. Ay, pues ya me acordé porque les puse. Y les puse esto porque ustedes, a ver, no sé si todavía está de moda las dietas básicas, las dietas ácidas, ¿sí? Las dietas alcalinas. Eso es la mentira más grande. Más o menos una pila. Porque alimentos son la mayoría Ácido. ácidos, ¿ya? Y para encontrar cuestiones me muero de hambre. Yo creo que fue una definición ahí me hace muy enteante, el que lo inventó y la química que le pasaron. Mientras hacía ejercicio y me hacía videos, todos le compraron. Claro. Después recordarles un poco lo que habíamos visto de las soluciones tampón o amortiguadoras. La gracia de las soluciones amortiguadoras, ¿cuál era? ¿Cuál era la gracia de las soluciones amortiguadoras? O buffer. Identificar, No identifica. ¿no? ¿Reduce? Equilibraban, Por ahí Y... Mantenían el pH más o menos constante si es que variaba la concentración de protones o de hidróxido. ¿Y cómo la mantenían constante? Porque estaban formados, por ejemplo, por un ácido débil y la sal de ese ácido débil. ¿Sí? Entonces, cuando yo agrego hidroxilos, esos hidroxilos se neutralizan con el ácido débil y generan la sal, que no tiene cambio de pH. Y si yo tengo protones que estoy produciendo, esos protones se combinaban con la sal y volvían a generar el ácido. Entonces, como desaparecían, el pH no variaba. ¿Sí? Esto es súper importante en las células en general. Pregunta, ¿por qué es importante mantener el pH constante en una célula? Porque si no las proteínas se desnaturalizan. Porque si no las proteínas se naturalizan. ¿Y por qué el tomate, el jugo de tomate que viene de la célula del tomate, tiene un pH 4 y sus proteínas no se naturalizan? Por ese mismo factor. ¿Por cuál? ¿Por el del buffer? No, el buffer del tomate le aseguro que es 4, pH 4, por ahí. Por lo tanto, si le agrego base, quedan 4. Si le agrego ácido, quedan 4. Pero el tomate que tiene un pH ácido, 4, sus proteínas no se naturalizan. ¿Por qué? O sea, se naturalizan en nuestro estómago, ¿cierto? Jugo gástrico, hay 1,5.
Pero en 4 no se naturaliza. A lo mejor le agregaron algo al gen para que... No, ya piensa en un tomate de los limachinos. El tomate limachino no tiene ni una intervención. Su pH sigue siendo 4. ¿Por qué esas proteínas no se denaturan? La respuesta es súper básica. O sea, es súper simple en realidad. Por el medio. El medio es pH 4. Porque Porque eso- funcionan a ese pH. Porque funcionan en ese pH. ¿Ya? Nada más que por eso. Ande. Nosotros son estables a ese pH. Si yo tomo esas proteínas y las pongo en pH 1,5, el estómago se naturaliza. Si tomo esas proteínas de pH 4 y las pongo a pH 7, se naturalizan. Así que cuando yo me como el tomate, empieza a naturarse ahí con la saliva y termina de naturarse en el estómago. Nosotros tenemos proteínas que funcionen a un pH 1,5. No creo. ¿No crees? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Tenemos nosotros proteínas que funcionen a pH 1,5 ahí del tubo gástrico más o menos. Debiese, Sí, pues, para poder... debiese Sí, haber. po. ¿Cuáles son? A ver si se acuerdan o inventan algo ahí. ¿Cuáles son las proteínas que funcionan a pH 1,5 en nuestro estómago? Pectina. La pepsina. La pepsina. La pepsina, exactamente. La Peps. O sea, las enzimas que degradan los nutrientes en el estómago están hechas para que funcionen a ese pH. Y cuando en el bolo alimenticio esas enzimas que estaban funcionando ahí pasan al intestino y el pH sube a 9, esas enzimas se naturalizan. Y las auto en el fondo ingerimos de nuevo, ¿se fijan? ¿Sí? Nos renovamos. Así es que, y dije, bueno, ¿es que la respuesta era fácil? Mm. Hay a todos los gustos. ¿Ya? Bien. Desnaturalizar no significa que muere. ¿Qué significa naturalizar? Pregunto. ¿Qué significa naturalizar? Lo ven en biología, con la Natalia Juica. Degradar. No, degradar es romper en aminoácidos. Que de ser funcional deja de ser funcional. ¿Y por qué deja de ser funcional? Porque pierde su estructura cuaternaria. Porque pierde su estructura cuaternaria y Y terciaria. terciaria. Ya en algunos casos hasta secundaria. Pierde la estructura. Acuérdense que la gracia de las proteínas es su estructura, ¿no? Su estructura tridimensional. Bien. Ahora bien, buffers biológicos tenemos hartos. En el caso de la célula, los que aportan al buffer son los fosfatos. ¿Y por qué? Porque adentro de la célula hay hartos fosfatos. Pregunta, ¿por qué hay hartos fosfatos adentro de la célula? Los fosfolípidos. ¿Solo con los fosfolípidos? Bueno, son... Los fosfolípidos están por fuera y por dentro. Por la membrana. O sea, por la... Ya, por la membrana es por los fosfolípidos. ¿Por qué más? Y tiene más membrana por dentro, ya. ¿Y por qué más? Por la ¿Y cuál es la ATP? Por el ATP, porque acuérdense que también son fosfatos. Sí. ¿Sí? Ya, ok. En la sangre el bicarbonato. ¿De dónde viene el bicarbonato? ¿No se acuerdan? De 2 carbonatos. No, yo también pensaba que era así, pero ahí hubiera sido bicarbonato. Se Ah, llama bi por otra cosa, nada que ver. Casi. Un carbonato asexual. ¿Se acuerdan de dónde venía el bicarbonato? Yo se los conté química. Del ácido carbónico. ¿De dónde viene el ácido carbónico? Del CO2 más agua. ¿De dónde viene el CO2 en la célula? Degradación. De la degradación de los carbohidratos, de las proteínas, de las biomoléculas. Así es que la gracia de esto, del buffer bicarbonato en sangre, es que estamos ocupando un desecho para producir una amortiguación de pH también. Hermoso, ¿Ya? reciclamos. Exactamente. Sí, reciclado. Tu Y- sistema, pues, ¿no? Tanto en la sangre como en la célula, también tenemos un buffer que se aporta, o el buffer también viene aportado por las proteínas, ¿ya? La hemoglobina en el caso de sangre y el resto de las proteínas que están metidas en todos lados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las proteínas, acuérdense que tienen grupos R, y los grupos R pueden ser ácidos carboxílicos o pueden ser grupos aminos. Y los aminos son básicos y los ácidos carboxílicos son Así. ácidos.
Así es que el buffer en nuestro organismo depende de proteínas, les puse un ejemplo de la hemoglobina, adentro y afuera de la célula. Afuera de la célula del bicarbonato, súper, porque estamos aprovechando un desecho, o sea, tenemos que transportarlo al pulmón más encima. Mientras viaja, sirve de buffer. Y adentro de la célula de los fosfatos, y que tienen que estar adentro, porque arma ATP, desarma ATP, arma ATP, desarma ATP, así es que tienen que estar adentro. ¿Ya? Hay, por supuesto, fosfatos afuera. A ver, el fosfato que viene, que se pega al ATP, miren, ADP El difosfato. más fosfato inorgánico que le llaman, produce ATP. Sí. Eso está dentro de la célula, Ujú. ¿cierto? ¿De dónde viene ese fosfato? Si originalmente éramos una célula y ahora debo ser miles, millones de células. ¿Cómo llegó ese fosfato a mis células? La alimentación. Por la alimentación. Alimentación balanceada. ¿Ven? Porque acuérdense que, ¿para qué nos nutrimos? Para obtener materia. Esto es materia. También para obtener energía. En este caso la energía la vamos a meter en ese enlace. ¿Sí? Ya. Esto no. Listo. ¿Recreo de 15 minutos? Ah, come. Temprano, son las 8:15. ¿Para que nos vayamos un poquito más temprano 8:30. hoy día? ¿Sí? ¿Sí? Ya.